Buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a este evento. Se está conectando un poco más de gente, pero bueno, vamos a ir largando para no extendernos mucho por el tiempo, con el tiempo. Bueno, les agradecemos a todos los que están conectándose, seguramente preocupados por el tema de los residuos, por motivaciones ambientales relacionadas con basurales que van en aumento en nuestro país, Argentina, o en otros países de América Latina, por microplásticos que hay en el agua, por las emisiones de gases de efecto invernadero que generan los residuos, diversas motivaciones ambientales, pero también diversas motivaciones sociales en relación a los recuperadores o recicladores de base, que viven de los residuos y sobre los cuales no hay políticas contundentes para incluirlos en nuestros sistemas de gestión. Bueno, por las preocupaciones diversas, bienvenidos y agradecidos por estar acá. Agradezco al área de comunicación de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín por todo el apoyo que nos dio, especialmente a Leandro y a Marina, que nos ayudó a difundir el evento. Bueno, el evento de hoy tiene que ver con que desde distintos ámbitos institucionales en Argentina, y supongo también en otros países de la región, pero en Argentina en particular estábamos preocupados por esta cuestión de que se generan un montón de residuos y no hay leyes de responsabilidad extendida del productor, y que creemos que es imprescindible, ya vamos a ir viendo por qué a lo largo de esta jornada, para nuestro país aprobar este tipo de leyes, tanto en materia ambiental como económica. Entonces, buscamos empezar a agruparnos con la idea de sumar voces y fuerzas, de empezar a generar debates, de escuchar experiencias de otros países, y de acá la motivación de este evento, ¿sí? Entonces, con esta idea de hacer redes entre instituciones, distintos grupos, fuimos organizando esto, y lo que voy a hacer ahora entonces es presentar a las instituciones que organizamos el evento. En particular voy a presentar a mis dos instituciones, a las dos instituciones de las cuales formo parte, y le voy a dar la palabra un minuto a cada miembro de las instituciones organizadoras para que presente a sus organizaciones. Yo por mi parte soy, por un lado, miembro del área de Ambiente y Política de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, que es un grupo de investigación que trabaja diversos temas ambientales, y en particular hay un subgrupo que trabaja la cuestión de los residuos. Y por otra parte, soy miembro de RIAR, que es la Red de Investigación y Acción sobre Residuos, que nuclea investigadores de distintas universidades del país, equipos de investigación y de extensión universitaria también de distintas universidades del país, que investiga cuestiones relativas a los residuos. Por ejemplo, hacemos análisis por corrientes de materiales, analizamos prácticas de comunicación sobre residuos, otros investigadores trabajan sobre educación ambiental, otros sobre la situación social de los recuperadores de residuos, otros cómo estimular a la industria del reciclado, etcétera, ¿sí? Bueno, tanto desde RIAR como desde el área de Ambiente y Política venimos preocupados por este tema y pensando cómo hacer para impulsar la aprobación de una ley de responsabilidad extendida del productor, y de aquí este evento en donde la idea es traer experiencias exitosas, menos exitosas de otros países y aprender de ellos, ¿sí? Bueno, voy a presentar ahora a Alejandra Reich, que es del programa UBA Verde, del área de Ambiente y Política, y de RIAR también. Hola Mariana, hola a todas y a todos, muchísimas gracias por estar acá presentes. Bueno, contarles que desde el programa UBA Verde de la Universidad de Buenos Aires trabajamos en la implementación de la separación de los residuos de los 60 edificios que tiene la UBA dentro de la ciudad de Buenos Aires, entre docentes, no docentes y estudiantes. La UBA tiene una población de 360.000 personas que generan residuos todos los días,
y que muchas veces nos encontramos con el problema de qué hacemos con ciertos residuos que hoy no tienen una industria donde reciclar, ¿no? O sea, si bien trabajamos en permanente contacto con las 13 cooperativas de cartoneros que funcionan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, sabemos que hay un montón de residuos que hoy no tienen un destino seguro, que hoy no se pueden reciclar dentro de la Argentina. Entonces consideramos que una ley de envases es fundamental para poder solucionar, por un lado, este tipo de tecnologías, poder implementar más tecnologías para separar o poder darle un destino seguro a un montón más de residuos que hoy no tienen un destino, y por el otro lado, también para fortalecer el trabajo de las cooperativas. A diferencia de otros países, esta ley de envases de Argentina es con inclusión social, eso genera una mejor potencialidad del trabajo de los recuperadores urbanos que por lo menos trabajan dentro de la ciudad con nosotros, con la Universidad de Buenos Aires. Por eso es un tema que para nosotros es fundamental que se trate, que se trabaje, que se apruebe esta ley de envases que viene hace muchos años postergándose en el Congreso. Por eso apoyamos y tratamos de conformar este tipo de redes, de eventos, de trabajo en conjunto, de escuchar otro tipo de experiencias, sean exitosas o no, y bueno, y ante todo fortalecer el trabajo conjunto con las distintas redes, con REAL, gracias también al área de ambiente y política de la UNSAM, de quien también soy parte, por proponer este evento, a REAL, a la Red Wagais, a Jóvenes por el Clima y a todos los que estamos trabajando, a Ariusa, por supuesto, también, en este encuentro. Muchas gracias, Mariana. Bueno, fantástico. Ahora le doy la palabra a Oscar Mercado, que es de la Alianza de Redes Iberoamericanas de las Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, ARIUSA. Hola Mariana, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a dar unas palabras. En nombre de Ariusa estamos muy contentos de haber auspiciado este encuentro porque entendemos la importancia que tiene para la sociedad el desarrollo sustentable y indudablemente que la gestión de los residuos es un tema súper importante. La responsabilidad extendida del productor apunta básicamente a un tema que nosotros intentamos inculcar a nuestros estudiantes en todas las universidades de Ariusa, que es el tema de las externalizaciones negativas que tienen los envases. Así que celebro mucho que estén trabajando en este tema en Argentina. En Chile ya tenemos esa ley de responsabilidad extendida del productor, afortunadamente, y creemos que es una muy buena señal para que las empresas empiecen a preocuparse de sus externalidades. Así que muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien y que logren salir con esa ley lo antes posible. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. Ahora Natalia Colm, de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, que es la Red Wagais. Bueno, muchas gracias Mariana, es un gusto estar acá, es un gusto escucharlas, a vos, a Ale y a Oscar, y escuchar al resto también, ver a tantas caras conocidas también de diferentes universidades del país. La Red Wagais está compuesta por 42 universidades argentinas, estatales, privadas y nacionales y privadas, y justamente trabajamos en todos los temas vinculados a la gestión ambiental en las universidades. Y uno de los temas que nos preocupa, nos ocupa, es el tema de la gestión de los residuos con inclusión social. Entonces entendemos que esta ley va a aportar fuertemente para esto, entonces agradecemos el espacio, realmente celebramos este espacio donde vamos a poder escuchar experiencias de diferentes países de Latinoamérica. Agradecemos también todo el trabajo que se hizo desde la UNSAM para poder organizar el evento, y esperamos poder aprender, disfrutar, discutir sobre todos estos temas, contar con la presencia también de Agustina, de Jóvenes por el Clima, o sea, diferentes miradas y diferentes posturas sobre un tema tan importante. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Natalia. Y Agustina ahora, Agustina Marín, de Jóvenes por el Clima. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Yo vengo de Jóvenes por el Clima, que es un movimiento socioambiental juvenil a nivel nacional. Tenemos focos en varias provincias del país y nosotros apoyamos la necesidad de una ley de responsabilidad extendida al productor, básicamente por una cuestión de que los productores se hagan cargo de los residuos que se generan cuando insertan productos en el mercado, ¿no? Creemos que esto es fundamental, ya que el contexto social y político actual nos indica que debemos ir hacia un modelo que no sea expulsivo, sino inclusivo con los sectores que actualmente trabajan en el reciclado, como son los cartoneros y las cartoneras, que nosotros tenemos como actores fundamentales que cumplen un rol central para el ambientalismo popular por el que militamos.
Entonces, en este sentido, necesitamos pelear por todas las herramientas que no solo los incluyan y los formalicen su trabajo, sino que también hagan que se valorice su trabajo, reconociéndolo como protagonista para el cuidado del ambiente, ¿no? Que no puede ser entendido el ambiente como aislado de la sociedad y sobre todo los sectores más postergados. Por eso creemos que iniciativas como esta son sumamente necesarias en este momento, ya que necesitamos unirnos, articularnos entre distintas instituciones, organizaciones sociales, movimientos juveniles de distintos países, ya que necesitamos generar y sostener estas articulaciones para fortalecernos entre los distintos países latinoamericanos y así sacar este tipo de leyes que tengan una perspectiva ambiental de inclusión social. Por eso estamos acá y celebramos que hoy se dé este encuentro, así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Agustina y a todas las instituciones. Me pone muy contenta que estemos unidas por esta causa y haber convocado tanta gente. Y sabemos que después va a haber más gente viendo los videos, que el video se está grabando el evento, así que va a ser reproducido por muchos más. Bueno, voy a hacer un muy breve repaso para ya darle la palabra a los panelistas, un muy breve repaso de lo que está pasando en Argentina, porque por ahí estamos diciendo muchas cosas y algunos, sé que hay gente de otros países y por ahí, tal vez no está tan interiorizado en la situación acá. Bueno, a ver, básicamente lo que está pasando en nuestro país es que desde hace 20 años se vienen presentando leyes de responsabilidad extendida del productor en el Congreso, algunas sobre envases y embalajes, otras más generales, muchos proyectos de ley. También se ha presentado sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sobre neumáticos fuera de uso, y nada prospera. Siempre hay alguna traba que frena estos proyectos de ley en una cámara o en otra. Al respecto, durante muchos años las corporaciones no reconocían su responsabilidad respecto de los productos que introducían en el mercado. Supongamos en el caso de ley de envases y embalajes, que es lo que nos convoca ahora porque hace muy pocas semanas se presentó este nuevo proyecto del que hablaba Alejandra, bueno, y el resto también, recién en el Congreso. Decía, hace muchos años se vienen presentando proyectos de envases y embalajes, y muchas empresas lo que hacen es introducir productos en el mercado, supongamos una bebida, y si bien pagan por los costos de mano de obra involucrados en la elaboración de esa bebida, por los costos de energía que utilizan para generarla, etcétera, no pagan por los costos ambientales que generan. A esto apuntan, ¿no?, las leyes de responsabilidad extendida del productor. Productores extiendan los costos e incorporen los costos ambientales que están generando, porque ¿quién va a pagar para remediar el daño ambiental que provocan cuando introducen estos envases o embalajes en el mercado? Esa es la cuestión, ¿no?, que estamos discutiendo. Durante mucho tiempo en Argentina las empresas no reconocían su responsabilidad, había debates en este sentido. Hoy hay más consenso, al menos en el discurso, hay consenso respecto de la necesidad de aprobar leyes de responsabilidad extendida en el productor. Bueno, el por qué hay más consenso, bueno, no lo vamos a debatir ahora, pero vendrá de que otros países las están aprobando, de que hay un poquito más de demanda social, etcétera, ¿sí?, de la crisis ambiental vigente. Bueno, la cuestión es que los envases, en este caso, generan costos ambientales, tanto locales y globales, y además en nuestros países de Latinoamérica hay muchas personas que viven de los residuos. Eso es una cuestión muy específica que aparece en nuestros países. Por otra parte, si se aprobaran estas leyes de responsabilidad extendidas del productor, la idea, también hay consenso sobre esto, es que se internalizaría, las empresas pasarían a internalizar los costos externos que generan, ¿sí?, sobre el ambiente, y esto podría incidir sobre sus conductas, ¿sí? Si ellos se tienen que ocupar de gestionar o de financiar la gestión de los daños ambientales que generan las empresas, tal vez adoptarían conductas
más amigables con el ambiente. Una ley de responsabilidad extendida al productor, tenemos consenso en cuanto a que generaría conductas, generaría incentivos para que las empresas adopten conductas más amigables con el ambiente. ¿Sí? Bueno, y hay consenso en cuanto a que alguien se debe hacer cargo de gestionar los residuos que se generan a través del ingreso de estos productos en el mercado. No me quiero extender mucho más, pero lo que quiero remarcar ahora es cuáles son los puntos de tensión, por lo menos los que yo veo y algunos colegas también comparten, y estos tienen que ver con, o sea, el debate actual y por el cual no se está aprobando este proyecto u otro de ley que ingresa en el Congreso, tiene que ver con el tipo de ley de responsabilidad extendida del productor. Y ahí aparecen propuestas de un sistema, un tipo de ley que impulse sistemas de gestión públicos, con financiamiento, ¿no?, de las empresas que asumen la responsabilidad extendida del productor, sistemas privados o sistemas mixtos. Ahí está básicamente el debate. En general, los sistemas públicos impulsan el cobro de tasas a los productores para financiar al Estado, que entregue recursos a municipios y a cooperativas que gestionen los residuos, y los sistemas privados lo que proponen es más bien que las empresas se agrupen en organizaciones y que definan cómo gestionar los residuos. ¿Cuáles son los puntos críticos de esto? Vemos algunos. Un punto crítico es qué pasa con el control. Si el sistema fuese privado, como demandan las empresas, ¿quién va a controlar? Las propias empresas son las que se pueden autocontrolar, o es el Estado. Y en el caso de que sea el Estado, ¿de dónde salen los recursos si nadie va a aportar al Estado? ¿Sí? Y en segundo lugar, bueno, toda la cuestión de la inclusión social, ¿no? ¿Qué se hace con las personas que viven de esto? Si los sistemas fueran privados, ¿se van a ocupar realmente los privados de las personas que trabajan de los residuos? ¿Van a reconocer el trabajo que están haciendo? ¿Los van a expulsar y los van a dejar sin su fuente de sustento? Bueno, yo no me voy a extender más, voy a darle la palabra a los panelistas. Primero cada uno va a exponer más o menos entre 6 y 7 minutos, y después vamos a dar lugar a un diálogo / debate que seguro va a quedar abierto. Los expositores, les cuento, los fuimos buscando y convocando, y lo que buscamos es referentes con mirada compleja, que no sea solo ingenieril, que no sea solo social, que no sea solo ambiental, ni solo económica, sino que tengan una perspectiva integral. Y bueno, la idea es preguntarles, yo voy a disparar ahora unas preguntas, y entonces sí les doy la palabra. ¿Existe ley REP de envases y embalajes en sus países? Esa sería la primera pregunta. Luego, ¿se trata de una ley solo de este tema de envases y embalajes o es una ley más general que abarca envases y embalajes? ¿En qué consiste la ley? ¿Implica una gestión pública, privada o mixta? Sería la otra pregunta. ¿Y qué problemas o beneficios ambientales, sociales y económicos trajo o piensan que traerá en sus países estas leyes con las que ustedes cuentan? ¿Qué modificarían al respecto? ¿Qué nos sugieren hacer en Argentina, básicamente, con relación a este tema? Bueno, entonces, dicho todo esto, le doy la palabra a Alberto Díaz, de Colombia. Él es administrador ambiental, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, coautor del Manual de Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero, Incotec, con 10 años de experiencia en proyectos de economía circular y cambio climático, director de innovación de Basura Cero Global, experto en sistemas de gestión basura cero con énfasis en planificación financiera y producción más limpia. Alberto. Bueno, muchas gracias, Mariana, y buenos días para todas y todos. Bueno, precisamente sí, digamos que en resumen desde Colombia, bueno, también gracias por la introducción. En Colombia, digamos que tenemos un marco pues mucho más anterior, digamos que incluso pues de 2005 aproximadamente, como reglamentando todo lo relacionado con los residuos peligrosos, digamos claramente dadas sus características de peligrosidad y demás.
Entonces, precisamente desde el Ministerio de Ambiente se empezó, digamos que, a establecer como estas reglas de juego en ausencia, pues, de ese sistema de manejo separado o diferenciado que se tenía. Entonces, a partir de allí, pues, empieza, digamos, como esta preocupación, precisamente, digamos que desde nuestra misión, digamos, desde Basura Cero Global, que es poder promover este modelo de basura cero, digamos, como estrategia de implementación de la economía circular. Entonces, precisamente desde Colectivo Ciudadano, que iniciamos en 2008, estábamos también promoviendo diferentes programas también postconsumo y fomentando diferentes proyectos de ley. Entonces, pues participando en diferentes también programas desde pilas con las pilas, desde métale el hombro al escombro, etcétera. Y bueno, con el esfuerzo también de muchas organizaciones y demás, en 2008 empezó como toda la normatividad en torno a residuos de aparatos eléctricos, electrónicos. Entonces, con el apoyo, por ejemplo, del Instituto también Federal Suizo de Ciencias de Materiales y Tecnologías, el Centro Nacional de Producción Más Limpia. Entonces empezó, digamos, a gestar todo esto también de diferentes resoluciones, incluyendo el tema de bombillas, de pilas. Ya para el 2010 habían pues 3 resoluciones, 3 normatividades para digamos, estos flujos. Listo, entonces, digamos que a partir de allí, pues se fomentó mucho más. Sí, entonces se promovió toda esta construcción y operación de instalaciones pues para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento como tal de los residuos, de estos residuos de manejo especial. Sí, entonces, si bien todavía hace falta, digamos que mucho alcance, pues bueno, desde allí se empezó a gestar. Hoy día ya podemos hablar cerca de, diría yo, aproximadamente 9 corrientes de residuos especiales, desde pilas y baterías usadas, plomo ácido, luminarias, temas de computadores, periféricos, bueno, todo lo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, llantas, temas de aerosoles y pesticidas, de medicamentos vencidos, temas incluso, pues ya digamos que otra línea de como electrodomésticos, de neveras y demás. Y bueno, esto fue evolucionando así, digamos que desde 2008, 2009, pues hasta la fecha, ¿cierto? Entonces en 2017 también salió otra normatividad respecto a llantas, respecto al aprovechamiento para su utilización en vías, para su reencauche y demás. Entonces, desde diferentes asociaciones también, digamos que empresariales o privadas. Y pues bueno, hoy día ya desde 2018, que salió la resolución también 1407, bueno, se empezó ya a reglamentar también el tema de envases y empaques. Listo, entrando ya como un poco en materia. Entonces, el esquema, no he revisado el tiempo, cualquier cosa me cortas, Mariana, qué pena que no. Yo acá todo feliz hablando y no revisé, me cuentas. Entonces, pues bueno, digamos que el esquema a nivel general pues está dado por una normatividad, ¿cierto? Una reglamentación directamente pues desde el Estado. Sin embargo, pues el sistema está promovido por las asociaciones, dado por las organizaciones, estas las organizaciones privadas, entonces, por las empresas, digamos, en otras palabras. Entonces ellos pueden presentar sus programas y sus programas de recolección de manera individual o de manera asociativa. Entonces lo que más se presenta es que desde la ANDI, por ejemplo, desde la no sé, Asociación Nacional de Empresarios, entonces ellos tienen diferentes iniciativas también para fomentar toda esta recolección y aprovechamiento. Entonces ya ellos generan todo este sistema de recolección y se asocian con diferentes gestores puntuales de residuos para poder hacer, digamos que esa ya transformación especial y demás. Listo, puntos también, digamos que, pues de mejora, bueno, bastantes, bueno, digamos que desde el 2018 también establecimos internamente nuestra Estrategia Nacional de Economía Circular, haciendo énfasis, bueno, claramente los otros flujos de la economía circular, energía y agua, pero entonces en 4 flujos también acá, digamos, de materiales muy importantes. Entonces, desde materiales industriales, uno que es acá el que nos trae también a colación, que es el tema de envases y empaques, ¿listo? Y otro que es también toda la biomasa y residuos de materiales de construcción, ¿listo? RCDs. Entonces, a partir de allí también, digamos que se empezó a promover un enfoque, digamos que mucho más integral, ¿no? Pues precisamente el índice en los principios o las responsabilidades que nos habla, ¿cierto? Nuestro, por llamarlo de alguna manera, el papá, digamos, de la responsabilidad
extendida al productor nos habla de una responsabilidad legal, una responsabilidad económica, una responsabilidad física, digamos que responsabilidad a nivel general también de informar todos esos impactos y demás. Y si comparamos, digamos que todos estos principios que él nos establece, que debería tener una responsabilidad extendida al productor, todavía debemos trabajar bastante, ¿cierto? En temas, digamos que mucho más de fondo, de cómo se promueve, por ejemplo, temas de rediseño, listo, de temas de reducción, de reutilización. Recordemos que hay estrategias mucho más eficientes que el reciclaje, ¿cierto? El reciclaje es la última etapa. Entonces ya digamos que pues, lo que promovemos a nivel mundial es que el mejor residuo pues, es el que no se genera, ¿cierto? Entonces, antes de generar logísticas inversas, mayores consumos de agua y de energía, seguramente debemos buscar temas de reducción y reutilización. Y para esto, desde la normatividad incluso de la responsabilidad extendida, pues deberíamos estar fomentando esta innovación y este rediseño, ¿no? Entonces es como lo que nos hace también falta, digamos, yo diría un poco en esta normatividad, ¿no? Que tenemos, pues hay diferentes tipos de incentivos, pues a nivel también mundial, ahorita los compañeros nos van a mostrar seguramente otros modelos desde Costa Rica, Chile, de pronto también digamos que asociados a financiación directamente desde el Estado, incluyendo también temas de capacitación y demás. Pero sin embargo, bueno, yo hago énfasis en eso, que esa fase, digamos, de innovación, de reducción, de prevención, todavía hace falta precisamente pues contemplarla y estimularla desde esta responsabilidad extendida. Digamos que por dar un poco de cifras, bueno, ya conocemos a nivel mundial todos los que estamos acá precisamente esa problemática, digamos que ya llevamos cerca de 35 minutos conectados y cada minuto que ha pasado al mar está entrando un camión lleno de residuos plásticos, ¿cierto? Directamente sin ningún tratamiento, entonces, pues ya han entrado 35 camiones en estos 35 minutos. ¿Cierto? Entonces, digamos, en Colombia hay cerca de 13.000 puntos de disposición georreferenciados a nivel nacional para hacer, digamos, como este acopio en aproximadamente 300 municipios. Pero entonces, fíjate que, digamos que si revisamos el alcance de la cantidad, digamos, como de municipios que tenemos en Colombia, pues todavía hace falta un cubrimiento mucho más amplio. ¿Listo? Incluso desde las empresas participantes. Entonces se habla de cifras entre 3.000 empresas y gestores que están participando en estos programas. Sin embargo, digamos que las que están registradas, por ejemplo, en la Cámara de Comercio en Colombia, son más de 76.000 empresas registradas. Entonces estamos hablando de un cubrimiento de menos del 3%. Entonces, claramente desde el 2010 hemos tenido pues, aumentos, digamos, en las cifras de aprovechamiento. Tenemos unas metas a 2030 de aprovechamiento de ese 30% de al menos de empaques y envases y demás. Y bueno, pero todavía hace falta trabajar bastante en ello, ¿no? Digamos que por cerrar hay un poco que me estaba extendiendo, entonces, precisamente el año pasado salió ya, digamos, una normatividad que es nuestra ley 2232 de prohibición de los plásticos de un solo uso. Entonces, pues planteando también, como nos plantea la responsabilidad extendida, digamos, un periodo también de transición y también, digamos que en marco de la otra normatividad que tenemos en Colombia, estableciendo seguramente sanciones o multas entre $25.000 y 12 millones, más o menos, 2 millones de dólares, digamos que puede variar las multas. ¿Listo? Sin embargo, esto está planteado como en la normatividad y si vamos a la aplicación, bueno, hay unos periodos de transición de 2 a 8 años, etcétera, pero si vamos ya a la aplicación directa, digamos que de multas, por ejemplo, asociadas a gestión inadecuada de residuos postconsumo y demás, esta recae de pronto en pequeños locales o pequeños establecimientos comerciales, cuya aplicación entonces de multas va cerca de los $130 por punto comercial, ¿cierto? Por local, por incumplimiento, digamos, del código de policía, que es el que llega a ser como ese tema incluso ahí coercitivo directamente. Bueno, yo creo que ahí cierro y ya ahorita seguimos conversando. Gracias. Qué pena la demora. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Ahora sí, retomamos en breve cuando entremos a dialogar. Le doy la palabra a Patrick O'Hare, a ver si lo pronuncié bien, por Uruguay.
que es doctor en Antropología Social por la Universidad de Cambridge, investigador de la Universidad de St Andrews, Escocia, y del Consejo de Investigación e Innovación Británico. Es codirector del Centro de Estudios Amerindios, Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de St Andrews, y especializado en el estudio del reciclaje inclusivo y el reciclaje de plásticos en Uruguay. Es asesor académico para recicladores de base en el Tratado Internacional por la Contaminación del Plástico. Patrick. Hola, todos. Muchas gracias a Mariana y las otras organizadoras por la invitación. Voy a lanzarme en mis 7 minutos. Lo más importante y lo que ha marcado el sistema de REP en Uruguay hasta ahora es ley número 17.849, uso de envases no retornables. Entonces voy a hablar un poco de esa ley. Después hay otros hitos también importantes e iniciativas. Uno es la Ley de Gestión Integral de Residuos. Otro es un plan empresarial más reciente que se llama el Plan Vale. Ahora, la Ley de Envases se aprobó en 2003, se reglamentó en 2007 en Uruguay y fue considerado pionero en el continente. Hecho interesante es que el anteproyecto de la ley proponía inicialmente prohibir los envases no retornables o no reutilizables, pero digamos que durante un proceso de consulta se diluyó el texto y se pasó de una prohibición a contribuciones voluntarias que los importadores, productores o fabricantes de envases aportan según sus envases vertidos sobre el mercado. Grosso modo, el modelo funciona así. La Cámara de Industrias es responsable de recaudar esos fondos de los importantes importadores y fabricantes. Después utiliza los fondos para pagar los costos de construcción de plantas de clasificación de residuos en los departamentos donde se llegó a implementar. También pagar los sueldos a los recicladores o clasificadores en las plantas, y también pagar el equipamiento de las plantas. El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, es responsable de coordinar con los clasificadores en las plantas. Las intendencias departamentales son responsables de provisionar los predios y asegurar la llegada del material reciclable o no reciclable en muchos casos a las plantas, mientras que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ahora dentro del Ministerio de Ambiente uruguayo, es responsable de reglamentar y realizar el control sobre el cumplimiento de la ley, digamos, ¿no? Y para darles una idea de cómo funcionaba en Montevideo antes y después, digamos, el reciclaje, tengo algunas diapositivas que voy a tratar de ampliar. A ver, esta. Bueno, aquí tenemos cómo funcionaba antes respecto al reciclaje y después cómo funcionaba después. Y lo que podemos observar mirando esa diapositiva, digamos, es que no representó un cambio de paradigma. O sea, gran mayoría de los materiales clasificados, recuperados, seguía haciéndose más bien en el sector informal, aunque sabemos que hay mucha zona gris entre el formal y el informal, mientras que solo una pequeña fracción se recuperó o se empezó a recuperar en las plantas de la ley de envases. Eso en Montevideo, y solo se llegó a implementar la ley en 6 departamentos de Uruguay de los 19, a pesar de tener un alcance nacional supuestamente, solo se llegó a implementar 6 departamentos de los 19. Entonces, una pequeña fracción de materiales ingresan a las plantas y solamente una pequeña porcentaje de clasificadores de Uruguay y de Montevideo también están incluidos. O sea, como un número conservador, estimado conservador, serían un máximo del 10% de los clasificadores de Montevideo incluidos en las plantas. En realidad, lo más probable es que sea menos de los clasificadores incluidos en las plantas. Lo que sabemos y donde todos están de acuerdo es que por más que fue pionero, ha sido un fracaso
respecto a la recuperación de envases, ¿no? Vertidos sobre el mercado, y también con respecto a la incorporación e inclusión de clasificadores de residuos. Y vemos algunos objetivos de cuando se implementó en Montevideo en el 2014, tenían objetivos para el 2015 y 2016, pero en el 2019, antes de la crisis, solo estaban llegando a recuperar un máximo de un poco menos de 6% de envases vertidos sobre el mercado. En realidad, tomando una cifra más global de los años en que ha operado el sistema y la ley en Montevideo, más bien estamos hablando de una recuperación del 4% de envases vertidos sobre el mercado, un funcionamiento solamente en 6 departamentos, una inclusión en Montevideo de solo el máximo del 10% de clasificadores de residuos. Entonces, en parte como respuesta a ese fracaso, se lanza y se aprueba en 2019 una ley general, más general de gestión integral de residuos, ¿no? Esa ley no solamente tiene que ver con envases y embalaje, pero sí tiene un artículo donde propone reemplazar los aportes voluntarios del sector empresarial con un impuesto grabado sobre el peso de envases vertidos sobre el mercado, ¿no? Dice textualmente que el Poder Ejecutivo quedará asimismo facultado para fijar tasas y montos diferenciales para los distintos tipos de bienes incluidos en el presente artículo, considerando el tipo de material, volumen, peso, factibilidad de reciclado y significancia de impacto ambiental asociado. Ahora, básicamente sería reemplazado el aporte voluntario con lo que dicen un IMESI, un impuesto específico interno estimulado por la ley. Esto sería recaudado y destinado a un fondo, el FONAGRES, que sería utilizado para financiar sistemas de recolección selectiva, clasificación, transporte, valorización de residuos y formalización de clasificadores de residuos. Esta ley inicialmente prevía la derogación de la ley de envases, así como la sustitución de los aportes, como dije, voluntarias por un impuesto obligatorio. Pero de momento esto no ha ocurrido y la Ley de Gestión Integral de Residuos sigue esperando una reglamentación que acompañe, debido en gran parte al cambio de gobierno en Uruguay y la falta de voluntad del nuevo gobierno a imponer un impuesto. Entonces, las productoras y importadores siguen pagando cuotas al mecanismo establecido por la Ley de Envases, al Plan de Gestión de Envases de la Cámara de Industrias del Uruguay, y ambas normas coexisten cómodamente, podemos decir, ¿no? En esta coyuntura, los fabricantes, escuchando la crítica, se han mostrado proactivos, pero no en cumplir con la ley, la nueva ley, sino más bien proponiendo ellos lo que ellos llaman una reingeniería de la ley de envases, para evitar que se les imponga el impuesto. Vieron una oportunidad en una resolución ministerial que criticaba el funcionamiento de la ley de envases y imponía nuevos retos y metas del 30% de valorización de envases sobre el mercado para el 2023 y el 50% de valorización para el 2025. Entonces hacen una consultoría, el resultado del cual es el Plan Vale. Lo que ahí proponen es dividir el sistema de responsabilidad extendido al productor en dos, donde introducen una parte que es de depósito reembolso, el depósito retorno para ciertos envases, mientras que para los otros envases seguirían yendo a la planta de clasificación de clasificadores. La parte de reembolso sería una parte automática y una parte manual, digamos, pero sin en esa parte la inclusión de clasificadores de residuos. Y ahora, para cerrar un poco, la Cámara consultó a supuestamente más de 40 expertos en la materia, pero nunca consultaron a los clasificadores ni a sus organizaciones, asociaciones, expertos asociados, etcétera, y por lo tanto ese nuevo modelo se muestra muy preocupante porque se les saca a los clasificadores el PET, se les saca la lata de aluminio, se les saca mucho material valioso
y permitan el ingreso de multinacionales que operan sistemas automáticos de depósito reembolso, ¿no? Entonces, hasta ahora no se han reunido con los clasificadores para explicar el sistema, explicar su inclusión, para incluirlos en el diseño. Por lo tanto, representa una suerte de amenaza hasta ahora para los clasificadores. Supuestamente, según ellos, pueden multiplicar por 10 la cantidad de envases que recuperan. Ese nuevo plan de envases pueden generar más puestos de trabajo, van a aumentar los aportes de las empresas. Pero bueno, eso queda más bien en una parte promocional de relaciones públicas del nuevo plan. Entonces, estamos en una coyuntura actual uruguayo, con una ley de envases fracasado, pero que sigue en funcionamiento, una ley de gestión de residuos y un impuesto asociado sin reglamentar ni implementar, y un plan Vale del sector empresarial que se lanzó con todo el brillo de una campaña de relaciones públicas, y aparentemente tiene el aval de las autoridades públicas, pero como mucho en Uruguay parece avanzar muy lento. Así que con esto cierro y les agradezco. Buenísimo, Patrick, gracias. Bueno, presento rápidamente por Chile a María José García, es arquitecta de la Universidad del Desarrollo Chile y magíster de Arquitectura de Integración de Energías Renovables en la Arquitectura de la Politécnica de Cataluña, Barcelona, diplomada en Urbanismo Sustentable de la Universidad de Concepción, fundadora de Fundación El Árbol y coordinadora de Alianza Basura Cero Chile. Cuenta con experiencia y trabajo por más de 13 años en temas de gestión de residuos, trabajo con recicladores y uso de metodologías participativas territoriales. María José. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos por la invitación y por el interés en la temática. Bueno, en nuestro país, la verdad, estamos, se podría decir en un minuto, de ojos abiertos, porque, bueno, en Chile fue promulgada la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en el año 2016, y su implementación data de comienzo del 1 de septiembre de este año, por lo cual estamos aún observando qué es lo que va a pasar, ¿ya? En el fondo, todo este proceso desde el año 2016 a la fecha, que son más de 6 años ya en el proceso, ha sido de larga data, ¿ya? Donde primero se definió una ley marco de gestión de residuos de responsabilidad extendida al productor, ¿ya? Que esta ley posee un reglamento que regula los procedimientos de elaboración de los distintos decretos establecidos en la ley. Y estos decretos determinan, en primera instancia, establece los productos prioritarios, ¿ya? Esta ley tiene productos prioritarios, aceites y lubricantes, aparatos electrónicos y eléctricos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Y para cada uno de estos productos prioritarios se han definido metas. De hecho, hay metas que todavía no se definen, como las de baterías y aparatos eléctricos, están a puertas de salir, ¿ya? Y además, la propuesta que existe, ¿cierto?, es una propuesta de responsabilidad extendida al productor, en el fondo, que hace responsable a los productores de los residuos que generan a partir de los productos que enajenan en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser productos que ellos ingresen, ¿cierto?, importando o generando ellos mismos o distribuyéndolos, ¿ya? ¿Qué tipo de gestión es la que plantea la ley? Se plantea como una gestión mixta, en el sentido de que los sistemas de gestión pueden ser colectivos o individuales, agrupando empresas. Ya existen 2 grandes sistemas de gestión, que es Resimple y Giro, que engloban más de 100 empresas cada uno. Pero al mismo tiempo se propone dentro de la misma ley que estos sistemas de gestión tienen que trabajar de manera conjunta con los municipios, firmando convenio con ellos, ¿ya? Y al mismo tiempo exige la ley de que dentro de las instalaciones y plantas de tratamiento de los residuos se incluya en un 50% al menos a los recicladores de base. También esta ley habla de principios de inclusión, habla también tiene como principal objeto la reducción. Sin embargo, se han puesto metas de reciclaje y no de reducción de residuos, de producción como tal.
Además, en paralelo, en el año 2021 se promulgó la ley de plásticos de un solo uso, de prohibición de plásticos de un solo uso, ¿ya? Y también hoy día, recientemente, hace unas semanas, se ingresó la ley de residuos orgánicos también al Congreso, ¿ya? ¿Qué cosas nosotros hemos observado y problemáticas que observamos en la ley? Básicamente que en muchos puntos es bastante discursiva, en el sentido sobre todo de declarar la inclusión de los recicladores de base, porque identificamos distintos problemas asociados a esto, porque los obliga a certificarse, esta ley los obliga a formalizarse para poder ser parte de los distintos procesos que tengan, y también consideramos que existe una competencia bastante desigual, porque los iguala a los gestores autorizados, obligando que los recicladores, como digo, tengan que formalizarse, inscribirse en los sistemas, etc. Por otra parte, como les decía, esta ley pone al centro el reciclaje, olvidando su principal objetivo, que es la reducción de la generación de residuos, ¿ya? Y además, lamentablemente, deja abierta la puerta a la incineración de residuos, a la valorización energética. Y hoy día en nuestro país no contamos con incineradoras de residuos domiciliarios, pero esta ley deja la puerta abierta para que esto pueda comenzar a suceder, lo cual nosotros lo ponemos como una alerta y un problema. Al mismo tiempo, creemos que la mezcla, ¿cierto?, de vincular la experiencia que tienen las municipalidades en los sistemas, en la gestión de los residuos, porque son los municipios que se han hecho cargo de los sistemas de gestión de residuos hoy día por larga data, ¿cierto?, en nuestro país, y hoy día pone este nuevo actor, que son los sistemas de gestión, ¿ya?, que se van a hacer cargo, pero de manera conjunta con las municipalidades, ¿ya? La ley obliga que tienen que firmar convenios con las municipalidades, y también que la municipalidad tiene que disponer veredas, instalaciones, etcétera, a disposición, obviamente a través de estos convenios, para los sistemas de gestión. ¿Cómo va a funcionar? No les puedo contar, no les puedo decir, porque estamos ahí recién mirando qué es lo que va a pasar. Recién hoy día están saliendo las licitaciones para comenzar a aplicar las plantas de tratamiento, capacitación a recicladores, capacitación a la ciudadanía, y que se empiece a ejecutar efectivamente como tal. ¿Qué problemas también identificamos o qué observaciones hacemos a esta ley? Que bueno, que pone metas nacionales, ¿ya? Hace metas nacionales por tipos de residuos, y esto, ¿qué es lo que genera? Que lógicamente los grandes sistemas de gestión se van a instalar en aquellas ciudades que tienen mayor población, generando centralismo nuevamente en nuestro país. En nuestro país, la mitad de la población de Chile está en Santiago, y claramente más del 50% de los sistemas de gestión van a comenzar a operar solamente ahí y en las ciudades grandes. Todo lo que es el sur de nuestro país va a quedar completamente sin sistemas de gestión, y van a seguir funcionando de la misma forma que lo han hecho hasta el minuto. Además, consideramos que la asignación de recursos para apoyar a los municipios en los procesos de sensibilización y trabajo son bastante escuálidos, ¿ya? Y también, al mismo tiempo, deja, como digo, bastante en deuda el trabajo con los recicladores de base, ya que por un lado los plantea como inclusión y los plantea por primera vez en un documento legal. Los recicladores de base son reconocidos en nuestro país, pero a pesar de que declara en sus principios incluirlos, más que nada les exige poder formalizarse y igualarse con otros gestores, ¿ya? Y además, ¿qué otra observación hacemos a la ley? Por el hecho de ser privadas, en el fondo, control, los sistemas de gestión son privados, ¿ya? Visibilizamos que no hay transparencia en los procesos que se desarrollan, a pesar de que las bases de licitación no son cobradas para la entrega a los recicladores, sí no son conocidos los procesos que hay detrás, y no existe una transparencia de parte del Estado, ni obligación de los mismos sistemas de gestión de transparentar estos procesos, básicamente. Y finalmente quiero acotar también de que, bueno, la ley tuvo procesos participativos, pero que lamentablemente
no son vinculantes. Eso quería comentar. Muchas gracias, María José, muy interesante. Le doy la palabra por Costa Rica a Ricardo Morales Vargas, que es magíster en Ingeniería Química de la Universidad de Villanova, Pensilvania, representante de Costa Rica ante el Grupo de Trabajo sobre Residuos y Productividad de Recursos de la OCDE, jefe de Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Costa Rica, que es la unidad encargada de normalización y control de gestión de los residuos en el país, de la responsabilidad extendida del productor y de la gestión de residuos peligrosos y otros temas ambientales. Ricardo. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Y Alejandra, gracias por la invitación. Alejandra Wright de la Universidad de Buenos Aires y Mariana por la presentación. Agradezco más bien la oportunidad de poder compartir un poquito lo que Costa Rica ha venido haciendo ya desde hace algunos años. Me voy a apoyar en una presentación para ir respondiendo algunas de las preguntas que creo que todos tienen interés en conocer. El interés de Costa Rica, digamos, o el énfasis ha ido variando. No sé si lo ven en pantalla completa. Yo no lo logro ver aún en pantalla completa. ¿Ustedes lo ven? Está como cargando. Ok, yo creo que ya en breve. Ahora se fue, no sé si se fue Ricardo. No sé si... Se le cayó la red de pronto. Sí. Bueno, mientras lo esperamos a que se conecte, hago algunos anuncios que iba a hacer al final, pero por si nos llegáramos a quedar cortos de tiempo. A ver, por un lado, les quería decir, si quieren agregar preguntas al chat, las pueden dejar, no sé si vamos a llegar, digo, la gente del público, a llegar a contestarlas todas por cuestiones de tiempo. La idea más bien era que se genere un diálogo entre panelistas y si llegamos a incorporar consultas del público, fantástico. Después, estamos grabando la presentación y vamos a enviarla a todos los que estuvieron inscritos con el link de la grabación, por si la quieren compartir o volver a ver. Y después quería contarles que desde RIAR, que es la Red de Investigación y Acción sobre Residuos, como les conté, vamos a estar organizando en abril del año que viene en Argentina, en provincia de Buenos Aires, en Tandil, en la Universidad del Centro, una jornada. Nosotros cada 2 años hacemos una jornada sobre el tema de residuos, así que están invitados a participar, incluso a presentar trabajos. La información la pueden ir viendo en el Instagram de RIAR, que es @residuosriar. Si quieren, vamos a estar en breve subiendo ahí la primera circular y nos podemos encontrar ahí a discutir y ampliar estos debates, que va a ser sumamente interesante. Responsabilidad extendida del productor y otras cuestiones, ¿no?, vinculadas a los residuos. No sé si volvió Ricardo. No lo tenemos todavía. Entonces, bueno, les decía, va a estar ahí Luciano Villalba de UNICEN, que es quien está a cargo de la organización del evento que va a haber en Tandil. Está dejando los datos. Hace un par de años se hizo el encuentro en Mendoza. Permiso. Sería súper interesante. Sí. Podemos difundir también desde la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social. El 4 y 5 de abril vamos a estar haciendo el tercer foro de Educación y Gestión Ambiental en Universidades, en la Universidad de Santiago del Estero. También lo mismo, pueden buscarnos en las redes sociales, ya salió la primera circular y la convocatoria para que puedan presentar pósters y ponencias desde las diferentes experiencias de gestión y educación ambiental en las universidades del país. También los invitamos a que puedan participar. Ahí Natalia puso en el chat nuestro Instagram para que puedan ver también la primera convocatoria.
Ya que estamos, pasó chivo también. Vale, buenísimo. Bueno, están las dos convocatorias abiertas para abril, así que pueden venir a Argentina quienes sean de afuera y participar. La idea básicamente es que esto es un debate que seguro va a ir abierto. Les cuento, desde RIAR empezamos a tener reuniones con gente de distintos países, muy esporádicas, pero a pensar esta idea de fortalecernos a nivel regional. Esto que, bueno, que estaban contando ahora los expositores de que hay fallas, entró Ricardo, bueno, termino la frase, ya que estaba diciendo que hay fallas, que no se logra incluir a los recuperadores, que no se logra cierta coerción sobre las empresas, etcétera, desde la ley, el control, la transparencia. Bueno, ¿qué pasa si hacemos un acuerdo a nivel regional? ¿Qué estrategia podemos hacer para ser un poco más fuerte, etcétera? Estábamos pensando en ese tipo de cosas. Igual le doy la palabra a Ricardo. No sé si estás por ahí, que te nos fuiste. ¿Está? Lo tengo como que está en sala de espera, dice que está uniéndose. ¿Está Ricardo? Está silenciado. Está silenciado, Está Ricardo. silenciado. Gracias, ya estoy de vuelta. Disculpen el problema de conectividad. Ya les estaba, no sé hasta qué punto lograron escuchar. No, nada, Vale. estabas por presentar y se fue ahí, no llegamos a ver la presentación. Bueno, reinicio, retomo. Gracias, Daniel. La historia de Costa Rica ha sido que la ley inicial la ley Ricardo, no te estamos escuchando bien, se corta. Ok, ahora sí. Hay un Ahora eco. hay un eco. Te escucho un poco con eco porque tenés activado por ahí el audio o el micrófono en los dos. Sí, ahora sí. Lo que les comentaba es que en Costa Rica habíamos empezado desde el año 2010 con la ley 8839. Esta ley le permitió a Costa Rica establecer posteriormente un par de decretos sobre la responsabilidad extendida del productor. Un primer decreto que regulaba los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que igual regulaba la responsabilidad de los importadores, de los distribuidores y, bueno, fabricantes. No somos un país fabricante de electrónicos, pero los importadores pues tienen esta misma responsabilidad como que si fueran productores. Entonces sacaron estos dos reglamentos, el primero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y posteriormente se sacó uno que comprende una lista de 14 residuos. Esta lista es bastante amplia, muy ambiciosa, por mencionarles algunos: llantas, las baterías ácido plomo, las pilas, los aires acondicionados, envases plásticos de lubricantes, envases metálicos de plaguicidas, aparatos eléctricos y electrónicos, que reitera otra vez esta responsabilidad por ahí, los fluorescentes y bombillos compactos y los gases refrigerantes. Entonces, de estos, el país se ha enfocado en llantas, en baterías, en el control de los aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos de refrigeración y los fluorescentes, tal vez son como los que principalmente se han ido manejando. Es un esquema privado realmente. Estos importadores o fabricantes, distribuidores, tienen la obligación de mantener contratos vigentes con un gestor de residuos autorizados, que nosotros también como Ministerio de Salud autorizamos. A diferencia de otros países, es el Ministerio de Salud y no el Ministerio de Ambiente el que ha tenido pues esta rectoría, tal vez enfocado por ese enlace entre salud y ambiente, que para nosotros es bastante importante. Entonces la ley, el rol del Estado ha sido más bien de monitorear. Las empresas nos han dicho por los primeros 5 años de vigencia de estos decretos, daba como un periodo de gracia, y luego ya establece la obligación del Estado de tener metas más firmes. Entonces, este fue el marco general durante los primeros
durante los primeros años. Posteriormente, se ha dado énfasis a los envases, a las botellas plásticas y a las bolsas plásticas. En una misma ley que se publicó en el 2019 más o menos, es la ley 9786, establece como dos maneras de establecer esta responsabilidad extendida del productor. Una más administrativa, que fomenta alianzas, programas con las municipalidades, programas sectoriales, y otro con una rama más técnica que establece ya aspectos de normativa técnica. ¿Qué características físicas, químicas deben tener las bolsas, las botellas plásticas para poder ser retornables o recuperables? Ya se ha implementado en el país esta parte administrativa donde las empresas nos dicen cuáles son sus alianzas, cuáles son sus metas, cuáles son sus mecanismos, su logística de recuperación de estos materiales. Y por ahí es que vamos. El tema de las bolsas y de las botellas en cuanto a porcentaje de material reciclado, dimensiones, espesores, es algo que todavía está en discusión. Se busca establecer esto vía normativa técnica, y esa ha sido tal vez como una de los escollos más grandes que hemos tenido, es que en el país no existe una gran base de normativa técnica que sea de uso obligatorio. En este momento, muchas de las normas técnicas que hace nuestro Instituto de Normalización, que es parte de todo el sistema de la calidad, pues maneja esto de forma voluntaria, ¿verdad? Y no se han establecido reglamentos, ya sea por el Ministerio de Ambiente o Salud, para hacer esto totalmente obligatorio. Este es el proceso en el que estamos negociando con los sectores para ir avanzando en esto. Creo que tal vez dentro de las lecciones aprendidas es que estos esquemas que han sido de establecer las unidades de cumplimiento, que son estas organizaciones, sus propias metas, ha funcionado. Hemos ampliado, digamos, el marco del ámbito de trabajo. Tenemos como 500 empresas registradas como importadores, distribuidores, y aproximadamente 300 gestores también que se encargan de estos materiales y de materiales ordinarios también. A veces la implementación de las leyes, el pasar de las leyes que saca nuestra Asamblea Legislativa a establecer ya decretos del Poder Ejecutivo, eso ha generado a veces un poco de, digamos que la discusión y la unión entre estos dos poderes del Estado debería ser un poco más cercana para hacer fácilmente entendibles las leyes. Nosotros notamos que había mucha ambigüedad en las leyes, lo sigue habiendo, deja muchas cosas abiertas a interpretación del regulador del Estado, del Poder Ejecutivo, y eso genera a veces discusiones muy amplias, ¿verdad? Entre los sectores, o con los sectores privados se aprovechan a veces de esta situación, ¿verdad? Y la otra, pues, es contar con la normativa técnica clara para decir si este material tiene características que lo hacen reciclable, ¿verdad? Entonces, esa es por donde vamos. Creo que los retos principales es reglamentar técnicamente esta ley de envases y de botellas y bolsas plásticas, pasar de un esquema voluntario a uno ya más obligatorio. De hecho, los reglamentos ahora plantean que se deben establecer metas. Recientemente se promulgó también una modificación a la Ley de Gestión Integral de Residuos que establece, y creo que muy coincidente con lo que decía María José de Chile, 5 corrientes de residuos prioritarios, ¿verdad? Los mismos, las llantas, las pilas, las baterías, los aparatos eléctricos y los lubricantes. Entonces, sobre esos, ahora el Estado tiene la obligación de fijar metas muy claras, de negociar con los sectores y de reglamentar ese aspecto de esta nueva ley. Yo creo que con esto cierro. Y nada más hacer como el comercial, nuestro reglamento de residuos y aparatos electrónicos está en revisión, entonces posiblemente ahí van a salir cosas un poco más nuevas, más creativas, que podría ser de interés, algunas sanciones, algunos esquemas de aseguramiento del cumplimiento mediante inspecciones más cercanas. Y por ahí cierro. Les agradezco más bien la atención y quedo abierto a la sección de consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.
Yo les quiero consultar a ustedes, ya que los tenemos acá, así como si estuviésemos en una charla de café. Ustedes viendo bueno, lo que saben de la Argentina y lo que estuvimos comentando, tal vez sería posible aprobar una ley de sistema de gestión privada o mixta. Es muy difícil para nosotros o poco factible y habría que lucharlo mucho esto de aprobar una ley en donde los privados paguen una tasa para financiar un sistema público que permita cuestiones como decía gente del público, hace falta educación ambiental, bueno, financiar sistemas de educación ambiental, financiar sistemas de control, financiar la inclusión de los recuperadores, etc. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es preferible negociar, como dicen algunos, y aprobar algo por lo menos, o no? ¿Es preferible seguir peleándola y aprobar algo realmente que garantice todos estos aspectos que en algunos casos nosotros no pudimos garantizar, viéndolo desde donde están parados? Les hago esa pregunta y también si quieren agregar algo respecto de lo que escucharon de los otros panelistas, quien quiera tomar la palabra, bienvenidos, de los expositores. María José. Sí, bueno, particularmente, como mencionaban, hay varias críticas y observaciones a que tenemos nosotros a la ley de responsabilidad extendida del productor que tenemos en nuestro país. Y estamos ahí con los ojos bien abiertos, como les decía, porque está recientemente implementándose. Pero creo que tener una ley que regule y que responsabilice, ¿cierto?, a los productores de los residuos que ellos introducen o ponen dentro de nuestro territorio nacional, creo que ya es positivo. Creo que tener una ley marco que regule gran cantidad de productos, ¿cierto? Como los productos prioritarios que mencioné anteriormente, ya nos da una base y un puntapié de inicio. Y que, como decimos en nuestro país, a lo mejor cuando avanzamos en el camino se arregla la carga, digamos. Ya tenemos una base y podemos ir agregándole o quitándole cosas, ¿ya? O sea, yo creo que desde ese punto de vista, siempre mejor tener una ley que haga responsables, ¿cierto?, a los productores, y de ahí, en el fondo, podemos ir modificándola y orientándola más hacia lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Pero creo que es fundamental partir por la gestión de esos residuos que hoy día en nuestro país, por lo menos, no se estaban haciendo responsables. Eso creo yo. Creo que es mejor algo que nada. Esa es la verdad. ¿El resto opinan parecido? Tal vez si me permites. Yo igual coincido que hay que empezar por algo e ir acomodando después las cajitas como mejor se acomoden, ¿no? Tal vez, yo no sé en Argentina qué tan difícil es modificar y cambiar una ley. Nosotros hemos preferido más bien trabajar con una ley que permitió, ¿verdad?, generar decretos, y los decretos son más fácilmente modificables por los ministerios. Y no tanto una ley. Entonces, esa es una lección, digamos, para nosotros valiosa, y no solo en este ámbito, en todos los ámbitos ambientales es algo que hemos aprendido, que si todo queda en la ley, después no lo puedes cambiar. Entonces, hay que generar como algún esquema que permita que la ley faculte al Estado, al Poder Ejecutivo, a normar muchas cosas por decreto, por resolución, por directriz, y que eso quede tal vez lo más explícito que se pueda. Creo que ya han identificado cuáles son los residuos tal vez prioritarios, oyendo un poco nuestras conversaciones. Me imagino que serán similares en la Argentina, entonces por lo menos enfocarse a eso sería válido. No sé si Patrick o Alberto quieren aportar algo en este sentido. Dale, gracias. Sí, de la mano precisamente con lo que nos comentó María José y Ricardo, está bueno claramente iniciar, ¿cierto? Y en el marco también con el entendido de que Argentina también es un estado social de derecho, por ende parte, digamos, como de las funcionalidades, digamos, que del Estado, pues está normar derechos fundamentales como el derecho a un ambiente sano, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues claramente hay experiencias, precisamente lecciones aprendidas a nivel internacional, que es también parte del objeto del cual estamos aquí reunidos.
Entonces seguramente, pues si se puede, digamos, como hacer un tipo, digamos, como de juego, como de escalera, ¿cierto? Digamos, de evitar seguramente algunos errores que ya se han cometido a nivel internacional, pues sería genial. Sin embargo, pues si no es posible, ¿cierto? Si solamente se puede sacar un primer esbozo que de pronto esté, de pronto con algunas falencias en algunos temas de infraestructura y demás, bueno, tal cual coincido con Ricardo María José, lo primordial es iniciar y bueno, y que en la marcha pues se permita también esta flexibilidad también de alguna manera normativa, ¿no? Digamos que como lo comentaba Ricardo, pues desde Costa Rica, digamos que el Ministerio de Salud, por ejemplo, que pueda incluir diferentes flujos o diferentes líneas de residuos, pues también es una ventaja, ¿no? Un poco en Colombia uno de nuestros retos ha sido la complejidad normativa. Y es que, bueno, para cada uno de estas líneas, por ejemplo, de residuos postconsumo especiales y demás, entonces hay una resolución aparte. Y si quieres entonces sacar otra o agregar otro residuo entonces al sistema, como que entonces debes incluir o sacar otra resolución. Listo, entonces también, digamos, pensar como en esa flexibilidad normativa, diría yo que es importante. Y bueno, parte de lo que ya hemos hablado del tema de la financiación, de la inclusión de los recuperadores de oficio y demás. Pero pues sí, claramente se puede mejorar en el camino. Lo principal es iniciar. Y yo diría tres cosas. Si uno no puede ser perfeccionista con estas cosas, uno tiene que llegar muchas veces a un compromiso. En eso sí estoy de acuerdo, pero cualquier sistema de REP, ley de REP, sea mejor de no tener nada, en eso no estoy completamente de acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque, o sea, uno puede imaginar un sistema REP donde los grandes fabricantes y importadores recuperan sus propias fracciones más valiosas y dejan fuera para los municipios y los recicladores la parte menos valiosas. Entonces, para mí, una ley REP sin inclusión social y codiseño de parte de recicladores no valdría la pena. Y otro sería también que hay que ver, el ejemplo uruguayo muestra que no es solamente tener una ley, porque hay que pensar también en si se va a reglamentar, cómo se va a reglamentar y si o cómo se va a implementar. Porque si uno piensa, la ley, estamos enfocados en tener una ley perfecta, está bien, pero después se aprueba la ley, como en el caso del Uruguay, había mucho apoyo de los sindicatos y sociedad civil para la ley de gestión integrada de residuos, muchísimo trabajo en el desarrollo de esa ley y después no se reglamenta y no tiene casi ningún efecto. Entonces, creo que eso también hay que tener cuidado con pensar que la misma ley va a ser la panacea. O sea, lo importante también va a ser, bueno, en cuánto tiempo demora en implementarse y en reglamentarse. Claro. Acá, o sea, la cuestión en Argentina, que supongo que también es así en sus países, es que si, por ejemplo, una tasa no se aprueba por Congreso o un impuesto por el Congreso Nacional, no se puede aprobar después. Entonces, no se puede, en este sentido, reglamentar la aprobación de una tasa. Como que si queremos esa ley con tasa, tasa ambiental se dice acá, entiendo que la de ustedes es con impuesto, Patrick. Si no es por Congreso, no va a ser así y va a haber que luchar otra vez por la aprobación. Ese es el miedo. Entonces, ¿qué pasa si aprobamos una ley y no generamos los recursos financieros suficientes para sostener y que sea exitosa y aplicable esa ley? Vamos a desmovilizar a los que se movilizaron por la aprobación de esa ley, entonces va a quedar todo más planchado y vamos a someternos a los errores que ya sabemos que va a tener, que tal vez, digo, los miedos tienen que ver con que se reciclen solo los materiales más valiosos, que haya un greenwashing, que no se incorporen los recuperadores, que todas estas cosas que conocemos. Entonces, hay algunos que yo sé que acá opinan, bueno, negociemos y que salga algo, bueno, ese es el debate, o no, luchémosla para que salga una ley con tasa y que genere los recursos para que el Estado controle el control, o sea, como el Estado que no tiene, hoy por lo menos en nuestro país está cada vez más desfinanciado, estamos en una crisis económica y del sector público que se viene peor, va a tener recursos para financiar esto. También, obviamente, alguien me dirá cómo vas a incluir una tasa ambiental y un impuesto más en un país que tiene
en donde se está discutiendo que los impuestos son demasiado altos, y demasiado altos. Perdón, tal vez no es el momento, y tal vez sí, como dicen María José, Alberto y Ricardo, tal vez sí es el momento de aprobar esto, que es lo que se puede, y más adelante lo otro, ¿no? Eso es algo que yo me pregunto bastante. Después, algo más que les quería preguntar con relación a la inclusión. Lo que escuchaba que decían varios de ustedes es que sus leyes tienen la incorporación de recuperadores, pero en plantas sobre todo. Nosotros tenemos la mayor cantidad de recuperadores operando en calle, o sea, y sabemos que por cada planta hay un número acotado de recuperadores que pueden incorporarse, pero muchos más recolectando en calle. Entonces, ¿hay algo en alguna de sus leyes? No sé si no lo escuché o no lo dijeron, que incorpore a los recuperadores en calle y sistemas de recolección formales, que instale sistemas de recuperación formales en calle. Sí, o sea, en Uruguay hay cierta inclusión de clasificadores en la calle en cierto departamento. Entonces, algunas de las cooperativas en zonas, en capitales más provinciales, son ellos que recuperan los residuos, hacen un circuito en una pequeña ciudad, ellos mismos recuperan y se los llevan a la planta. Entonces, trabajan a su vez en la planta y en la calle, ¿no? Hacen las dos cosas, que les suma horas, efectivamente, y les suma trabajos y más capacidad de mano de obra. En Montevideo realmente no funciona así, pero hay algunos clasificadores que han conseguido motocarros con las intendencias. Ahora estos motocarros están llevando material a las plantas, pero la gran mayoría y llevan buen material porque está bien clasificado, de edificios, complejos habitacionales, no son contenedores de la calle, y ellos están llevando material a las plantas. Pero en Montevideo y Canelones, la gran mayoría bien son las intendencias que se hacen cargo y sus camiones, o a veces tercerizados, llevan material a las plantas. Y en ninguna ley se asigna recursos a los municipios para que puedan fortalecer esto, o a las intendencias, como decís, para que puedan fortalecer los sistemas de recolección en calle. En el caso de Uruguay, Digo, ninguna ley prevé recursos, sí, en Uruguay o en los otros, pregunto, porque es como una preocupación cómo se van a fortalecer estos sistemas que se manejan claro, a nivel municipal si no se transfieren recursos a los municipios. claro, la ley de gestión integral de residuos hubiera hecho eso, pero no se reglamentó, mientras que la ley de envases son más bien las intendencias mismos que ponen el dinero para la parte en fondos para la recuperación de residuos y el transporte de residuos. De hecho, cuando se empezó a funcionar en Montevideo, pusieron más dinero, puso más dinero en la intendencia para llevar materiales a las plantas, las propias empresas fabricantes de importadores. Entonces, es un modelo en realidad cofinanciado por el sector público y privado. Claro. Bueno, por los tiempos, vamos a ir cerrando. ¿Alguno quiere agregar algún comentario de algo más sobre qué falló en sus casos, qué es importante tener en cuenta en una nueva ley? ¿Algo que quieran decir para cerrar de los expositores, parte de los expositores? Dale, sí, también complementando y cerrando como las respuestas también que estábamos dando anteriormente. Claramente en toda negociación hay que tener como unos mínimos y pues unos, o sea, tú empiezas pidiendo claramente los máximos, ¿cierto? El cielo y la tierra y bueno, y te vas ajustando, digamos, a unos mínimos no negociables. Como decía Patrick, pues sí es necesario, digamos, que sacar adelante una ley, pero no cualquier ley, ¿no? Entonces sí deben haber como unos mínimos ahí establecidos. Dentro de esto, por ejemplo, dentro de la normatividad colombiana digamos, se incorpora a los recuperadores de oficio, que también prácticamente pues son, digamos que poblaciones de recursos económicos bajos, ¿cierto? Asociados a recolección en calle y demás. Y falta esa inclusión, digamos, dentro de los programas de responsabilidad extendida, dentro de los programas post-consumo. Entonces, digamos, es un factor. Ellos hacen parte, digamos, se les da un porcentaje de la tarifa que se cobra de aseo. Sin embargo, esta tarifa de aseo pues no comprende, digamos, que la recolección de residuos especiales, ¿cierto? Estos residuos especiales van a cargo o bajo la responsabilidad del sector privado, y ya lo que son no aprovechables, aprovechables y demás, entonces ya ahí se cobra, digamos, en cada una de las fases, digamos que, bueno, se hace un cobro de lo que cuesta el transporte. Bueno, desde la parte técnica, seguramente pues hace falta incluir otras tarifas
otros costos ambientales, sociales, ¿cierto? Digamos que sería importante castigar la disposición final, pero bueno, eso ya es como otro tema. Digamos que dentro de los puntos a fortalecer, esa articulación, los instrumentos pues para controlar esos flujos de no solamente de producción, que la responsabilidad extendida no esté solamente en el último ciclo de vida, sino también desde el diseño, como decíamos inicialmente, ¿cierto? Que estimule estos temas desde sensibilización hasta innovación, reducción, claramente. Y esto, como incluso lo decía, pues también Ricardo, con estas características, por ejemplo, en la producción, fabricación de plásticos y demás. Entonces, en esas tarifas, ¿cierto? Que pues se incluya también, de alguna manera se castigue esa disposición final, reducir la complejidad normativa que mencionábamos ahorita. Listo, aclarar entonces el tema también seguro de financiamiento, tener un gradualismo. Entonces, dentro de estas metas, digamos, actualmente se supone que debemos tener en Colombia, digamos, un porcentaje para envases y empaques. Actualmente la meta va en 14% para este año y anualmente va incrementando 2%. De igual manera, dejar claras estas condiciones de libre competencia, este desarrollo también de infraestructura que se requiere y pues nuevamente la participación de los recuperadores en esta infraestructura y generar temas también de transparencia y trazabilidad, ¿no? Entonces, entre mejor conozcamos también esta situación, los datos que se están teniendo, pues mejores alternativas y mejores decisiones vamos a poder generar más adelante. Buenísimo. No sé quién estaba antes. Patrick. Adelante, María José. Ah. Vale, gracias. Sí, yo solo quería comentar que, bueno, en Chile particularmente, los recicladores base, como tú mencionabas, Mariana, están pensados incluirlos en las plantas, y en el fondo en esas plantas se les pagaría por el trabajo que hacen, ¿cierto? Ya sea de administración o pretratamiento, de gestión de los mismos residuos. Pero claro, no existe, no se sabe bien qué es lo que va a pasar con los recicladores que están en la calle, en el fondo, porque ellos van a seguir recuperando el material y van a seguir en la informalidad que existe, que sigue vigente el día de hoy. Y bueno, la NARTS, que es el Movimiento Nacional, Asociación Nacional de Recicladores de Base, está luchando porque se les reconozca su oficio, que es un oficio que llevan, o sea, de generación en generación, y que se les pague por el servicio que ellos prestan como lo hacen en Colombia, ¿ya? Porque en el fondo ellos hacen un oficio, hacen un trabajo que es gratuito, y no es reconocido hoy en día, y dentro de la ley tampoco está plasmado como así, como que se les tiene que pagar de alguna forma más que solamente por los mismos residuos. Y eso quería comentar, y también comentar de que, bueno, estos convenios que los sistemas de gestión tienen que firmar con las municipalidades, van a dar instancia, ¿cierto?, tanto para que las municipalidades puedan hacer la recolección selectiva directamente, ellos en sus propias comunas, y que entreguen al sistema de gestión, o que sea el mismo sistema de gestión que recupere. En el fondo, la asociatividad que va a existir entre municipio y sistema de gestión va a depender de la capacidad y de las oportunidades e infraestructura que tenga cada municipio, ¿ya? Entonces, eso también lo deja bastante amplio, en el sentido de que cada comuna va a funcionar de manera distinta y acotada a la realidad donde se puedan implementar. Entonces, como decía, estamos ahí bien observando, porque aún nada se ha implementado, está solamente en el papel. Eso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Patrick. Bueno, primero voy a dejar mi mail en el chat por si alguien quiere escribir con una pregunta más. Un hecho a considerar es cuán estrictos van a ser en una planta con los materiales con que los recicladores pueden trabajar. Es decir, en Uruguay han intentado a que los clasificadores solo pueden recibir residuos residenciales, domiciliarios, y los que principalmente envases, ¿no? Mientras que un clasificador, ponerle trabajando en un vertedero, tiene acceso a veces a residuos comerciales, otros residuos que son domiciliarios, pero no son envases, por ejemplo, el papel blanco muchas veces. Entonces, al restringir el flujo, el corriente de residuos a solamente domiciliarios y solamente envases,
hecho, eso va a tener un impacto económico sobre los ingresos de los clasificadores, recicladores, ¿no? Entonces, una planta de reciclaje no está diseñada generalmente para recibir envases de por sí, está diseñado y funcionaría bien económicamente si puede recibir y procesar materiales comerciables, ¿no? De distintos tipos. Entonces creo que eso es un punto, ha sido un punto conflictivo en Uruguay, es un punto importante considerar también en el desarrollo de esas leyes y bueno, sobre todo en su implementación. Buenísimo. Ricardo, no sé si querés decir algo breve para cerrar. No sé. Gracias. Sí, tal vez en nuestro país la experiencia con los recicladores de base creo que no ha sido tan efectiva, ¿verdad? De poder integrarlos a la cadena productiva. Sin embargo, las leyes que existían previo y la reglamentación para gestores de residuos sí ha logrado que muchos de estos que eran informales se vayan metiendo en la formalidad, ¿verdad? Hubo un periodo también en que la ley que sacó el Ministerio de Hacienda les daba ciertos beneficios de no tributar durante cierto tiempo, creo que fueron 3 años en que tuvieron como un periodo de gracia también, que ahora ya se terminó, pero sí se logró incorporar a varios en esta cadena productiva. Lo que ha sucedido es más bien que ahora los que ya están formalizados igual tienen sus cadenas y sus mecanismos logísticos de transporte para andar de casa en casa, ¿verdad? Entonces ellos cierran este ciclo en muchas ocasiones. Ha habido mucho interés de grupos de mujeres de organizarse también. Hay muchos pequeños recolectores, pequeños gestores que se han agrupado en asociaciones, con los que también nosotros fomentamos y promovemos que conozcan la legislación, ¿verdad? No se han involucrado tanto en los productos de responsabilidad extendida del productor. De hecho, cosas que otros países sí han puesto en sus leyes de responsabilidad extendida del productor, como empaques, plásticos, no fueron incluidos en nuestra legislación. Quedó como dentro del manejo más ordinario, más municipal, y ahí es donde los pequeños gestores sí se han ido metiendo, ¿verdad? No están tan unidos a la red, pero la ley marco sí les permitió formalizarse, por lo menos. Tal vez con esto cierro. Gracias. Muchas gracias a todos. A mí me surgen un montón de preguntas y me imagino que el resto también. Me encantaría volver a escuchar esto y escribir un documento y supongo que vamos a pensar en nuestras redes cómo convocarlos otra vez para pensar y plasmar todo esto en un documento de recomendaciones, de propuestas que sirvan a futuro para avanzar, ¿no? Con esto y que no quede acá solamente, como construir sobre la base de esto que empezamos a hablar hoy. Si están de acuerdo, lo vamos a estar convocando. Y bueno, nada más, les digo, el video va a estar colgado en la página del área de ambiente y política, y en el chat, un poquito más arriba está copiado el enlace, y ahí los panelistas están dejando sus mails por si los quieren contactar. Y bueno, eso. Muchas gracias a todos por el interés y a los panelistas por estar. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, equipo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Un gusto, esperamos verlos pronto. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.